así en su anatomía normal no pueden respirar, imagínate si llega a presentarse un problema respiratorio, es muchísimo más grave. Entonces ya por su forma no respiran, ahora teniendo alguna insuficiencia cardíaca o algún tipo de tos de las primeras, les va a afectar muchísimo más. Es importante quitar la causa de la alergia, ¿verdad? Porque si no la quitamos, igual los síntomas van a seguir. Entonces casi siempre sabemos cuál es el problema en este caso. Con temas de tos, yo siempre, como les digo, hago un hemograma mínimo y una radiografía de tórax para ver qué es lo que está pasando. Entonces sería como lo mínimo que podrían hacer para que les den un buen diagnóstico. Eso se está incubando, pero igual se recomienda aislarlos. Igual yo les recomiendo no automedicarlos. Si no andas en la búsqueda de resolver todos esos paradigmas que sean todos los días de por qué mi perro tiembla, por qué mi perro tose, quiere decir que este lugar no es para vos, porque acá vamos a hablar de cómo mejorar la salud de tu perro, cómo hacer que su perro se comporte muchísimo mejor y de esta forma lograr y alcanzar todos esos objetivos que andas buscando. El día nos encontramos con la doctora Ciani y vamos a hablar del por qué mi perro tose. Si estás acá es porque lo pusiste en el explorador y te salió este video. Quédate hasta el final que te tengo una sorpresa. Así que iniciamos. Ciani, bienvenida. Muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias a vos, Max, por invitarme. Muchas gracias, Ciani. Bueno, Ciani, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que todos tienen que saber y conocer. Una pregunta con una respuesta muy grande, pero vamos a ir iniciando. ¿Por qué mi perro tose? Sí, Max, de hecho es una pregunta bastante amplia y eso es lo que vamos a ir desglosando en este podcast. Pero hay demasiadas causas por las cuales un perrito puede tener tos, desde algún tipo de alergia, algún problema ya como más grave como algún tipo de tumor, algún colapso traqueal. Entonces todo eso lo vamos a ir desarrollando porque sí es un tema tan amplio que es una respuesta que no tiene una sola descripción, por así decírtelo. Entonces sí, vamos a ver cómo nos va. Vamos, súper bien. Gracias, Ciani. Ciani, ¿y cuáles pueden llegar a ser las causas más comunes que pueden llegar a nuestro perro generarle tos? ¿Y cómo diferenciarlos, pues? Sí, la causa más común que puede tener un perrito tos, en este caso podría ser la que anda generalmente acá por medio de épocas que le llamamos la tos de las perreras, que es un virus que también puede combinarse con una bacteria y es bastante contagioso. Este lo podemos prevenir por medio de la vacunación. Es una vacuna que se aplica cada año y que lo primero que nosotros preguntamos al dueño cuando viene un perrito con tos es ver si está con todas sus vacunas al día, incluyendo esas. Entonces, si tiene la vacuna, pues súper bien. Que un perrito esté vacunado no significa que no se vaya a enfermar, sino que la enfermedad le puede dar menos grave. Entonces, esto es como lo primero que descartamos, la típica tos de las perreras. Ya luego podemos pasar a algún problema que el perro tenga ya congénito, por ejemplo, el tema de la tráquea, el colapso traqueal, también es súper común tener perritos, más que todos los de raza pequeña, y pues de ahí en adelante alergias, ¿verdad? Y algún otro problema ya más grave, como te digo, algún tipo de tumor. Ok, muy importante, acabas de mencionar algo con respecto al tos de la perrera, ¿verdad? Que la tos de la perrera es algo que se habla mucho, pocos lo saben diferenciar, y otro detalle importantísimo, ¿verdad? Que es ya mi perro está vacunado, no va a tener tos. Igual que nosotros los humanos con la vacuna de la influenza, nos puede llegar a pasar. Exactamente. Igual aunque el perro esté vacunado se puede enfermar. Y a veces la gente piensa que solo porque lo vacunaste una vez ya nunca más tienes que volver a vacunarlo. La vacuna generalmente tiene que poner todos los años. Y la primera vez que la pones tienes que ponerle algún refuerzo para que te vaya a funcionar bien. Entonces sí, lo primero como te digo que nosotros preguntamos es si ya este año le pusiste la vacuna. Y igual si el perro está en un ambiente en el cual pues hay perros contagiados, es probable que también se pueda contagiar, pero que no le dé tan grave como a los otros perros que no tienen vacuna. Hablando siguiendo con el tema de la tos de perrera, ¿qué pasa, Ciani? Yo tengo mi perrito uno, tengo varios, y mi perro uno ya tiene tos de perrera, ya yo lo identifico, ¿qué hago con mis otros perros? Ya es muy tarde. Puede llegar a ser un poco tarde en el caso de que ya llevaste a tu primer perro y como el otro ya está presentando los mismos síntomas, dar el mismo tratamiento. Primero porque diferentes pesos, obviamente la dosis va a ser diferente y el sistema inmune responde diferente. Ahora no significa que porque mi perro tiene este tipo de síntomas, el otro perro también los va a presentar, ¿verdad? Okay. Entonces puede ser como una simple tos, que cuando el perro se emociona tose. Hay otros perros que durante la noche es que les produce más tos, entonces vos los vas a notar que no duermen. O sea, la gente me dice es que el perro no durmió toda la noche, pasó tosiendo. Y hay otros que botan un tipo de secreción
cuando, o sea, me dicen es que el perro está vomitando, pero no es vómito, sino que cuando tosen, al final de la tos se les viene una secreción mucosa, por así decirlo, y ya eso es cuando ya la tos de las perveras está un poquito más avanzada, ¿verdad? Y ocupa tratamiento, ocupa un mucolítico, ocupa antiinflamatorios y, muy importante, verificar si es infeccioso o no, si hay algún tipo de bacteria. Entonces, siempre, siempre es súper importante pedir pruebas, que aunque la tos de las perveras no tiene ninguna prueba en específico, para poder descartarla que no sea ninguna otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que yo generalmente hago? Generalmente hago un hemograma para ver cómo están las defensas, si hay infección o si no hay infección, porque sin eso yo no le voy a mandar antibiótico. Y también una radiografía del tórax para ver cómo están esos pulmones, para ver qué tan grave está la situación, qué tanto medicamento necesitamos enviar. Entonces, todo eso es importante para saber en serio si esto es de las perveras o si no. Generalmente lo que mandamos es tratamiento sintomático. Yo creo que entre todo, siempre en resumen, en los otros episodios lo hemos hablado que ante una duda es mejor llevarlo al veterinario, ¿verdad? Yo creo que al fin y Sí. al cabo es una de las cosas que pecamos todos los humanos, es que esperamos hasta que ya se ha hecho un problema grandísimo, que ya es cuando tomamos la decisión de ir, ¿verdad? Exacto, y eso la gente dice que no, es que es una pregunta muy tonta, pero en este caso no hay pregunta tonta y todas son válidas, entonces siempre que mejor consulten y que no se esperen hasta que ya el perrito esté demasiado mal, ¿verdad? Ya ni cuando yo me doy cuenta que es una tos, que es por un tema de enfermedad, algún tema que está sucediendo grave en mi perro, o una tos ocasional, algo que sucede ahí como esporádico, ¿cómo puedo identificarla y cuándo es algo que es de verdad alerta? Una tos ocasional podría ser, por ejemplo, en el caso del colapso traqueal. El colapso traqueal es algo que tienen los perritos de raza pequeña, muy predisponentes, y que vos lo notas porque cuando se emociona, tose y ya se le quitó. O cuando lo andas paseando con correas en el cuello, por ejemplo, también va a toser. Cuando apretas esta zona, el perrito tose. Pero ya después de que pasó eso, simplemente no hubo más síntomas. El perro come bien, está de buen ánimo. Ya cuando vemos que es algo más peligroso, si el perrito va a empezar a perder el apetito, va a andar un poco más decaído, ¿verdad? De viaje vamos a notar como el comportamiento diferente. Sí, definitivamente el poder identificar todo ese tipo de escenarios, ¿verdad? Todo esto que nos va a llegar a evidenciar nuestro perro es importantísimo para poder verificar si es necesario ir al veterinario o no, y eso va a ir mucho también con el resultado que va a llegar a tener, ¿verdad? Que importante la prevención y antes de para evitar algún tipo de situación que puede llegar a presentarse. Hablemos un poquito sobre el colapso traqueal. Siani, hablas mucho sobre el tema que es un perrito de razas pequeñas. ¿Por qué específicamente en razas pequeñas y cómo identificarlo y cuándo es grave? Sí, el colapso traqueal más que todo se ha visto que se presenta más en razas pequeñas, curiosamente. La tráquea es un cartílago y ese cartílago puede llegar a colapsarse. Entonces, cuando el perrito se le colapsa la tráquea y tiene la necesidad de querer como abrirla, entonces por medio de eso tose. Ya cuando tosió, ya logra como otra vez volver a respirar bien. El colapso traqueal lo podemos diagnosticar por medio de una radiografía. De vista lateral podemos ver donde hay una porción en la que la tráquea está totalmente cerrada. Entonces, esto tiene diferentes grados. Está el grado, generalmente grado 1, grado 2, no genera ningún problema en el animal, pero hay otros grados en los que la tráquea no se puede abrir y ya el perrito ocupa de un tipo como de resortito que se pone dentro para mantener la tráquea siempre abierta, pero sí puede llegar a ser bastante grave si vemos que pues, obviamente el perrito tose y tose y tose y obviamente puede llegar a ahogarse porque si la tráquea está cerrada y no va a entrar aire en los pulmones y puede llegar a ser bastante grave. La señal es como muy clara, ¿verdad? Que tosidos, llega el perro a toser y a toser con muchísima constancia, pasan varias horas y el perro sigue con eso. Más que todo cuando hay algún estímulo en la zona de la tráquea, como te digo, un perrito que le usan collar o una pechera que apriete esta zona, es más predisponente que se empiece a ahogar, por así decirlo, que empiece a toser y toser y toser. Generalmente uno se da cuenta por eso. También nosotros en consulta hacemos una pruebita acá que se llama reflejo toxígeno positivo, que cuando estimulamos esta zona el perrito de una vez tose. Ok. Ahí si hace eso, quiere decir que tiene hay algún entonces... problema, algo Okay. en la tráquea o a nivel respiratorio. Y una vez... ¿Y eso lo podemos hacer en casa? Sí, Okay. Realmente vos puedes hacer este estímulo y viaja hasta uno cuando se hace así, uno siente como esas ganas de toser, entonces realmente podría indicar que hay algo a nivel respiratorio por ahí. Ay, qué interesante, eso es para que el momento que haya algún tipo de duda, aplicar esa técnica para que identifiquen qué tanto es necesario. Yo siento que como hablé hace un ratito, si hay dudas es mejor ir al veterinario, pero desde antes podemos ir como evidenciando algunas cositas que nos pueden llegar a generar. En temas de alergias, Siani, ¿qué en cuanto a un tema de alergias nos puede llegar a presentar que hay una tos que puede ser por alergia y cuándo hay que alarmarse o si nada más eso es un tema que está con alergia, voy a dejarlo? Con el tema de alergias en realidad no es tan preocupante porque el tutor siempre sabe
o nota qué fue lo que pasó. Siempre me dicen como, vieras que creo que está con alergia porque hay mucho polvo ahorita en la casa. Entonces, más que todo me lo llevan como para darle un tratamiento sintomático, pero siempre es importante quitar la causa de la alergia, ¿verdad? Porque si no la quitamos, igual los síntomas van a seguir. Entonces, casi siempre sabemos cuál es el problema en este caso, o es algún desinfectante nuevo que compraron, como te digo, algún problema ambiental. Hay perritos que por épocas se ponen peor, en épocas lluviosas, o que los llevaron a pasear a algún lugar más frío, por ejemplo, que hay perritos más sensibles. Entonces, en realidad, con solo quitar el problema de la alergia, se puede tratar, sí, los síntomas mientras quitamos el alérgeno, pero todo se resuelve bien. Sí, nada más es como también, y también yo siento que el tener a mano información, datos, ¿verdad? Mira, a mi perro le pasó hace tanto tiempo esto, producto, mira, qué hay diferente en el ambiente de mi perro que está haciendo que mi perro llegue a tener esta alergia o esta tos, ¿verdad? Si no hay ningún cambio, quiere decir que sí es mejor como acudir al veterinario, ¿verdad? Porque si no ha pasado, no hay remodelaciones en la casa. Exactamente, si no hay nada diferente, sí Sí, es buscar qué está pasando. sí, definitivamente. Siane, el factor de edad es un factor importante en los Es un perros. Que si factor. un perrito ya senior puede llegar a representar eso como una etapa de su vida en la que está ahorita en ese momento. Sí, el factor de la edad es muy importante. Un perrito geriátrico sí hay que estarlo chequeando por lo menos una vez al año, cada 6 meses, porque ya predisponen más enfermedades. Hay tumores en ciertas partes del cuerpo. Ya un viejito que siempre empieza con tumores, esos tumores pueden llegar a hacer metástasis al pulmón y ya vamos a empezar a ver algún tipo de tos crónica. Entonces, chequeos anuales de los pacientes geriátricos, sería exámenes de sangre y radiografías, ultrasonidos para lograr detectar, pero más que todo, en un paciente geriátrico lo que podríamos ver es como algún tipo de masa o alguna bronquitis crónica a nivel pulmonar o algún tema cardíaco también. Sí, claramente. Es que yo siempre hablo ese tema de los seres, somos seres vivos, ¿verdad? Y claramente, como también veo un adulto mayor. Ahora bien, vea la pregunta. El tema de la edad de un perro senior puede ser que las defensas lleguen a bajar y que el tema de este tipo, ¿verdad que sí? O sea, Claro, la edad tiene mucho que ver, más que todo también el tema de la tos de las perreras. Si un perrito claro. viejito le da tos de las perreras, le va a afectar más que un perrito joven que está sano, que tiene las defensas siempre bien, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver. Sí, un factor importantísimo la edad. Siani, problemas cardíacos. Un problema cardíaco puede ser un síntoma, vamos a ver, la tos puede ser un síntoma de un problema cardíaco en un perro. La tos puede ser un síntoma cardíaco definitivamente, porque cuando hay algún tipo de insuficiencia cardíaca, el corazón va a empezar a acumular líquido en el pulmón. Entonces vamos a ver un perrito que tiene una tos constante, pero también vamos a notar que le va a costar respirar, es un perrito que no respira bien. La forma más sencilla de diagnosticarlo, bueno, es auscultándole el tórax, por ahí vamos a escuchar ciertos sonidos que no están bien y pues obviamente vamos a notar que el perro antes no estaba así y empezó a evolucionar de un momento a otro. Vemos que es un perro que se cansa más rápido, que vuelve jadeando más, que puede tener esa tos. Entonces, una forma súper sencilla de diagnosticar también sería por medio de la radiografía. Con cualquier síntoma respiratorio, la radiografía es un muy buen hallazgo. Y Gianni, yo creo que igual forma, porque ahora estuvimos hablando de eso detrás de cámaras, ¿verdad? Que hay veces que en algunos casos el veterinario nada más dice, no, es esto, por base a mi experiencia es esto, ¿verdad? Y tal vez hay algunos exámenes que claramente él no puede ver. El llegar yo a sugerirle a usted, yo que soy paciente suyo, yo decirle, doctora, ¿será que usted puede llegar a sugerirle que haga un hemograma? ¿Eso todo bien con vos? Eso te lo pregunto porque al rato hay gente que le da un poco de pena decirle eso al veterinario. ¿Cómo te sentirías si alguien te dice eso? A mí me encanta que me digan, doctora, haga los exámenes que necesite. Súper. Porque yo sé, hay doctores que tienen mucha experiencia, pero aunque uno cree que sepa todo, pueden haber otras cosas que uno sospeche de que tal vez no sean, por ejemplo. Entonces, con temas de tos, yo siempre, como les digo, hago un hemograma mínimo y una radiografía de tórax para ver qué es lo que está pasando. Entonces, sería como lo mínimo que podrían hacer para que les den un buen diagnóstico. Entonces no tengan pena. No tengan pena de pedir exámenes. Si pidan exámenes, todo bien. Que de igual forma nos va a ayudar muchísimo para ese resultado que va a decir el doctor. Quiero hablar de un temita, Siani, que no hablamos ni lo tengo acá escrito, pero el tema de los perros brachiocefálicos. Los perros brachiocefálicos, hablemos de los boxers, ¿verdad? Bulldog francés, bulldog inglés. Esos perros son más propensos a que lleguen a tener problemas de tos. Claro, o sea, siempre tienen más problemas en el tema respiratorio porque es Todo lo relacionado. todo lo relacionado con el tema respiratorio. Es un perro que no tiene la anatomía normal, ¿verdad? No tiene como el hocico, por ejemplo, de un pastor alemán, que tiene un hocico largo y tiene unas vías respiratorias donde el perro en serio puede respirar bien. Imagínate si estas razas braquicefálicas ya hacían en su anatomía normal no pueden respirar, imagínate si llega a presentarse un problema respiratorio, es muchísimo más grave. Ya
por su forma no respiran, ahora teniendo alguna insuficiencia cardíaca o algún tipo de tos de las perveras, les va a afectar muchísimo más, sí, por supuesto. Y siguiendo con el mismo tema, Ciani, el estornudo inverso, que todo el mundo habla de eso, ¿verdad? Ya cuando el perrillo empieza a hacer un sonido, ¿verdad? Que no lo voy a hacer ahorita. Pero, ¿esto puede entrar en categoría tos o es otra cosa por completo? El estornudo inverso es diferente a la Es tos. diferente. Ujú. Bueno, eso lo vamos a hablar después. Sí, entonces yo siempre les pido que graben al perrito, porque siempre me pasa que en la consulta nunca tosen o nunca hacen lo que están haciendo. Entonces me dicen, que es que tose así. Entonces yo les digo, mejor siempre grábelo un toquecito y me trae el video para yo ver y poder diferenciar si es tos o si es un estornudo inverso, que también ambos pueden presentarse, por ejemplo, con alergias o algo así. ¿Crees que el realizar un video hacia mi médico veterinario es de gran ayuda para el veterinario? Grabar un video es de mucha ayuda. Okay. O sea, hasta en cualquier tipo de enfermedad, hasta en convulsiones, yo siempre digo, por favor, grábelo para ver cuánto dura, qué hace, cómo hace, pero y el tipo de secreción también. Me encanta cuando me llevan fotos de la tos, del vómito, de la diarrea, todo eso sí es súper importante. Entonces siempre documenten todo porque eso nos ayuda un montón. Claro, bueno, Ciani, vemos el día de hoy, hablamos bastante, ¿verdad?, sobre temas relacionados con síntomas de alguna tos, cuándo es una tos que no es motivo de ir al veterinario, aunque de igual forma si hay dudas, ir, y cuando exactamente, definitivamente tenemos que ir al veterinario. Cuanto a un tema de medicamentos que se le vayan a enviar para que los que nos están viendo sepan eso, es importante que nunca se automediquen, ¿verdad? O sea, nunca realizar algún tipo de, ojalá lo encuentren en Google, ¿verdad? Llegar a comprar y darle algo para un tema respiratorio de mi abuelo, digamos. Definitivamente eso no, o sí en algunos casos. Definitivamente no tenemos que automedicar, porque me pasa que sobrepasan la dosis. Entonces podemos llegar a causar una intoxicación. A veces ni siquiera a Google le preguntan, a veces hasta el vecino les dice, mira, yo le doy a mi perro esto y le ayudo. Pero no significa que le vaya a funcionar a nuestro perro, ¿verdad? Obviamente los pesos son diferentes y pues no necesariamente eso le vaya a ayudar. Entonces mejor nunca automedicar, a menos de que ya el problema de tu perrito sea algo crónico y tu doctor te haya dicho, mantén este medicamento ahí en caso que tenga alguna crisis, ¿verdad? Pero fuera de eso no. Entonces un perro nunca se debe automedicar. Nunca, por favor. ¿Y remedios caseros? ¿Qué opinas de eso a nivel de lo que estamos conversando ahorita, de la tos? ¿Algo que se pueda llegar a generar? Remedios caseros, lo único que les podría recomendar sería como nebulizaciones. Por ejemplo, aquí hay unos aparatitos que sueltan como un humo, que ese humo uno lo respira y ayuda como a liberar las vías respiratorias. Obviamente igual, mientras el veterinario en este caso te lo recomiende, bueno, que es lo que puedes hacer en casa. Que nosotros también lo hacemos en casos de internamiento, pacientitos que les cuesta respirar, generalmente los ponemos como en un cuartito cerrado, respirando esa sustancia, por así decirlo. Ajá. O con las famosas infusiones que hace la gente con los aparatitos que también liberan olor, menta, eucalipto, árbol de té, todos esos ayudan también a liberar las vías respiratorias. Es como lo único casero que podríamos hacer en este caso. Por favor, no se automediquen al perrito, y si van a utilizar remedios caseros, que sean cositas que no sean como muy como abrasivas, ni como que sean mucho, que ingresen mucho en el perro, ¿verdad? Como vapores y todo ese tipo de temas. Sí. Ciani, para ir finalizando, ¿cuándo yo puedo ver que una tos es preocupante y cuándo es como algo que nada más tengo que darle un poquito de tiempo? Que cuando una tos es preocupante es porque va a cambiar el comportamiento del perro, el perro te va a dejar de comer, el perro ya no va a querer salir a caminar o no aguanta salir a caminar porque se ahoga, ya empezamos a ver secreciones nasales o que cuando tose bota algún tipo de secreción que a veces lo confundimos con vómito y pues deja de comer. O sea, o no de viaje lo nota. Cuando ya el paciente está totalmente decaído, ya definitivamente tenemos que ir. O la otra tos que te digo, como por ejemplo la del colapso traqueal, que a veces no es tan grave, nada más tose una vez, nos emocionó y ya el perro siguió normal. Entonces, ahí todo bien. Ok. Bueno, ya tenemos los escenarios, ya sabemos qué casos puede llegar a generar tos, cuándo es preocupante, cuándo tenemos que dar un poquito tal vez de tiempo, ¿verdad? Para verificar. Recomendaciones finales para doña Carla, que nos está viendo y tiene esas dudas, que vino acá porque consultó por qué mi perro tose. ¿Qué recomendación le darías? Ok, como dijimos, grabarle la tos, no dejar pasar más de un día. Si de un día para otro ya el perrito vemos que no está bien, o sea, no esperemos 3-4 días, o sea, inmediatamente pidamos ayuda. Porque entre más duremos, pues obviamente más difícil va a ser de resolver el problema. Entonces, más que todo, no esperarnos, sino acudir inmediatamente si no sabemos.
Súper. Ciani, muchas gracias por el ratito estar por acá, la verdad es que aprendí un montón también. Todos estos espacios me los estoy aprovechando muchísimo para aprender yo también. Claro. Ciani, coméntanos dónde atiendes, cómo atiendes y tus redes sociales para que te busquen también, es importante. Yo generalmente atiendo a domicilio en la zona de Cartago. Ok. Realmente voy a los hogares, más que todo me enfoco en medicina preventiva, vacunas, consultas anuales, más que todo como llevarles el control, porque para mí lo más importante es la prevención, tanto de la enfermedad, hay muchas enfermedades que podemos prevenir. Sí, el perrito siempre está en control, a veces la gente se confía y dice, no, es que ya lleva años sin un chequeo veterinario, pero es porque ha estado bien, pero tal vez no notan cosas que nosotros sí notamos y podemos prevenir que pasen. Entonces, más que todo me enfoco en la medicina preventiva y de momento estoy trabajando en Cartago. ¿Redes sociales? Redes sociales, en Instagram, derea.cianichacón, y en TikTok también. Súper. Bueno, Ciani, muchas gracias por sacar el ratito para estar acá con nosotros. Estoy seguro que esta persona que llegó y puso por qué mi perro tose, toda esta información le va a ayudar muchísimo y que por favor no se la jueguen y que vayan al veterinario si ya ven que ya han pasado un tiempito. Exactamente. Ciani, Muchísimas muchas gracias a vos por Estamos invitarme. bien.